Bien, vamos a la entrevista, ¿le parece? Hoy en nuestra edición central de noticias de Quinta Visión Televisión vamos a conversar de la relación entre las mujeres y la ciudad. ¿Sí? ¿Cómo se diseñan los espacios urbanos? ¿A quiénes benefician realmente? Bueno, está con nosotros la ex consejera regional Natalie Campuzano, quien nos va a presentar a través de esta manera, ¿no es cierto? Su libro Ciudades con lentes de mujer, una obra que analiza la realidad de las mujeres en Valparaíso y propone un enfoque feminista para construir ciudades más seguras, inclusivas y libres de violencia. Este libro, fruto de una investigación iniciada en el 2018, aborda temas claves como la seguridad, la vivienda y el hábitat y rescata la voz de diversas mujeres para repensar el urbanismo desde una perspectiva intersectorial. Natalie, gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Siempre un gusto dialogar con ustedes. Bueno, a ver, en el libro propones repensar las ciudades desde una perspectiva feminista. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres en un espacio urbano como el paraíso? Primero, agradecer el espacio. Esto, como lo comentabas, tuve un trabajo que se viene desarrollando hace mucho tiempo y lo especial de este libro, que está acá, eh, tiene como objetivo diagnosticar lo que sucede en las ciudades. Cuando hablamos de una ciudad armónica, es que el 50% de la población, que son las mujeres, se sientan parte de la ciudad. Y eso muchas veces tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con el transporte, tiene que ver con el habitar, tiene que ver con la logística que el día a día se vive en la ciudad. Y hoy tenemos una preocupación, dado que si bien es importante lo que pasa en el Parlamento en razón a los derechos de las mujeres, también es necesario hoy día entender la política con una perspectiva de género y también apuntando a mejorar los derechos de las mujeres desde los espacios locales, es decir, desde los gobiernos regionales, el lugar donde yo participé, Ujú. y también de los espacios locales. Y cómo vemos un instrumento que es muy positivo para poder avanzar y que sabemos que se está dando en algunos espacios, es el instrumento de la planificación, ¿no? Y esa planificación debe ser abordada con ese 50% de la población que son las mujeres, es decir, aquellas que viven el día a día y que van a entender que una ciudad y una política pública que sea efectiva y eficaz, que la diagnosticamos y lo ponemos sobre la mesa en el libro, tiene que ver con que ese 50% se sienta parte de esa ciudad, en la planificación, y así podemos tener una sociedad mucho más justa y mucho más plena, tanto para varones como para mujeres. Natalie, ¿qué hallazgos sorprendieron más al recopilar testimonios y analizar la realidad de este Valparaíso y desde esta perspectiva? Primero nos dimos cuenta que en este diálogo con más de 300 mujeres que realizamos, que concluyen este libro, fue que las mujeres sí tienen propuestas para eso, ¿no? Mujeres de distinto estrato social, de distintas edades, y lo diagnostican a través de las conversaciones cotidianas con otras mujeres, ¿no? Y para mí un ejemplo clave que se da en la Comuna de Valparaíso, que tiene que ver con las incivilidades en materia de seguridad. Una acción importante tiene que ver con la iluminación, el servicio de, la luz pública, ¿no? En el cotidiano, que hace que la ciudad sea más armónica para todos. Sabemos que la seguridad es algo transversal, pero que efectivamente los delitos y también el tipo de delito conlleva mayor riesgo hacia las mujeres, ¿no? Delitos sobre todo de carácter sexual en esa materia. Y no solamente hablaban de la calidad de la luz, sino que hablaban también de el tipo de luz. No es lo mismo tener una luz que sea blanca a una amarilla. Uno dirá, oye, pero es algo a lo mejor muy minucioso. No es lo mismo en materia de cómo lo visibilizan o lo sienten las mujeres, ¿no? En este caso, ellos daban el ejemplo de que hay lugares de Viña del Mar que tienen una luz que es blanca. En cambio, las luces de Valparaíso, en su mayoría en el plan, son amarillas o son oscuras, y eso genera una sensación, y voy a decir una sensación, para que entendamos principalmente que eso no conlleva que haya más delitos, sino una sensación de inseguridad. Y por tanto la noche también es mucho más complicada en el uso de la ciudad para las mujeres, tanto para el ocio, es decir, para la diversión, como también para aquellas que a lo mejor tienen trabajos que tienen un horario distinto, ¿no? También hay una complejidad, o aquellas que estudian en la noche, ¿no? En vespertino, etcétera. Y eso también lo vimos reflejado en otra área, en el transporte, particularmente para las adolescentes. Tuvimos un ejercicio en los liceos públicos de Valparaíso, donde tuvimos un ejercicio que fue bastante revelador, dado que preguntamos a aquellas que quisieran contestar quiénes habían tenido algún tipo de abuso o de alguna otra manera una complejidad que se diera en materia sexual en el transporte. De las 32 mujeres,
de distintas edades y también aquellas que eran más jóvenes, todas tuvieron algún tipo, todas, incluyendo aquellas que estaban en el monitoreo de la actividad, todas tuvieron algún tipo de dificultad. Y el ejemplo que nos daban estas mujeres jóvenes, adolescentes, que para ellas la tranquilidad de un transporte mucho más amplio como el trolebús era un espacio más cómodo porque no había roce entre una u otra persona. Y también otra cosa interesante, que las mujeres más jóvenes se sienten cuidadas por las mujeres más mayores. Y se debe a raíz de una situación que va encadenándose una tras otra en generación, y que son diagnósticos que, si bien son diagnósticos que lo dicen las mujeres, pero también buscan una vía de solución. Ok, nos quedan un par de minutos, Natalie. Qué interesante y qué clave es el rol, a propósito de la voz de otras mujeres, el rol que juega aquí la participación comunitaria. A ver, para cerrar, si pudieras imaginar Valparaíso en 20 años, con un enfoque urbano más equitativo, ¿cómo sería esa ciudad ideal y qué necesitamos hacer hoy para acercarnos a ella? Lo primero y lo esencial es dialogar, que los instrumentos públicos, es decir, la política pública, dialogue con todas, es decir, con todos y todas las mujeres, y las mujeres deben participar en las actividades de planificación, pero también deben tener un rol de liderazgo para incidir y decidir. O sea, es decir, aún estamos al debe en materia política en la participación de las mujeres en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. El mejor ejemplo es la cantidad de hombres y mujeres que participan en los espacios de los consejos municipales. Aún hay un déficit de las mujeres. En segundo lugar, me imagino un Valparaíso inclusivo en materia laboral. Creo que hablar no solamente de puerto tiene que ser en la vía tributaria, sino que también el puerto también es para los porteños y las porteñas, es decir, que el rubro del puerto tiene que abrirse a ello, y también que tengamos un transporte con alto estándar en materia de inclusión en todo ámbito. Recordar que también este libro no solamente habla de las mujeres, sino que te habla de labores de cuidado, que mayoritariamente aquellas que tienen una situación de dificultad, las cuidadoras son las mujeres, ¿no? O sea, por Ok. tanto hay una doble carga, y que esa ciudad tiene que también estar al servicio de las cuidadoras y también aquellos que están con alguna dificultad o distinta en la planificación que se tiene, en este Tengo, caso la ciudad. tengo que cerrar sí o sí. ¿Dónde encontramos el libro? Esto es la librería Occidente, que nos abrió la puerta para poder desarrollarlo, y Muy lo bien. pueden encontrar en la misma página de la librería Occidente, y también prontamente vamos a estar anunciando donde vamos a estar dialogando el libro Ciudades con lente de mujer, el único libro que dialoga con más de 300 mujeres del puerto de Valparaíso. Gracias, Natalie.